Bendiciones, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente acompañándoles. Es un placer y alegría de parte mía que pueda nuevamente acompañarlos en este estudio. Es importante nosotros entender todas estas cositas para que nosotros cuando hagamos algo entendamos qué es lo que estamos haciendo. Muchas personas son llamados, pero no son educadas para entender lo que significa cada parte del cristianismo. Y muchas veces son llevados con engaños y cuando ya están adentro quieren aprender, pero al no darles el alimento necesario, esas personas son desviadas y vuelven al camino que anteriormente andaban. Por esa razón nosotros queremos enseñarles, no porque nosotros sepamos mucho, sino que el Señor nos ha permitido meditar en su palabra y poder compartirles la verdad a través de la Escritura. Si nosotros nos equivocamos, pero el Señor nunca se ha equivocado y Él ha escrito su palabra, debemos nosotros interpretar la Escritura conforme a lo que está escrito, pues la palabra del Señor ya se explica, ya se interpreta por sí sola. Por esa razón, nuevamente les doy una cordial bienvenida, mi querido hermano y amigo. No te conozco, pero sé que tú estás allí escuchando, aunque muchas veces no seamos muchos los que escuchemos cada mensaje, pero de alguna manera, poco a poco vamos llegando a más personas y que esperemos que un día esas personas puedan contactarse con nosotros y juntos poder estudiar el mensaje maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar antes de iniciar este estudio y queremos que el Espíritu Santo nos dirija. Oremos. Maravilloso Señor, en este momento nuevamente estamos reunidos para compartir este estudio, Señor. El día de ayer hablamos acerca de lo valioso que es el bautismo cuando entendemos realmente lo que es sumergirse a las aguas bautismales. Pero cuando nosotros no sabemos, nos estamos yendo a un terreno equivocado, ya que solamente es agua. Y el agua no transforma, el agua no limpia, pero a través de tu Santo Espíritu, ese agua tiene un símbolo tan importante para nosotros, ya que nos lavamos de nuestro pecado y espiritualmente nacemos de nuevo. Y esa es la razón por la cual te buscamos día a día, Señor, porque queremos nacer de nuevo. Somos hombres que no tienen ni siquiera un poquito de amor para los demás, pero queremos que nos des ese corazón de carne que pueda sentir. Y Dios mío, perdónanos por nuestros pecados. Queremos seguir en este camino, pero no podemos hacerlo solo. Te lo pido que en este momento tu Santo Espíritu sea nuestro guía. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestro estudio para esta mañana titula El método sabio. ¿Qué dice la pregunta? ¿Qué hizo Jesús al comprender que los fariseos estaban tratando de crear una crisis entre Juan y él? El capítulo de Juan 4, versículo del 1 al 3 dice: Cuando Jesús supo que los fariseos habían oído que él ganaba y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Tenía que pasar por Samaria, dice. ¿Y qué hizo en ese lugar? Encontró a una mujer el cual necesitaba de ese mensaje poderoso. Jesús nunca hizo caso a los fariseos. Siempre les trató como ellos se debían tratar, porque de alguna manera los fariseos siempre buscaban algún momento o alguna situación para que puedan hacerlo caer a nuestro maestro. Pero él nunca hizo eso, ya que su sabiduría de parte de que venía o provenía del cielo, del Padre, el Hijo siempre trataba con sabiduría y hablaba también con sabiduría. El testimonio en Deseado de todas las gentes, la página 153, nos dice: Jesús sabía
que no se escatimarían esfuerzos para crear una división entre sus discípulos y los de Juan. Sabía que estaba formando la tormenta que arrebataría a uno de los mayores profetas dado al mundo, deseando evitar toda ocasión de mala comprensión o disensión, cesó tranquilamente de trabajar y se retiró a Galilea. Nosotros también, aunque leales a la verdad, debemos tratar de evitar todo lo que pueda conducir a la discordia e incomprensión, porque siempre que estas cosas se presentan, provocan la pérdida de almas. Siempre que se produzcan circunstancias que amenacen, dice, causar una división, debemos seguir el ejemplo de Jesús y el de Juan el Bautista. E interesante. Cuando Jesús estaba casi cerca a Juan el Bautista, dice, cuando Jesús supo que los fariseos habían oído que él ganaba y bautizaba más discípulos que Juan, ¿qué hicieron los discípulos? Empezaron a meter cizaña dentro de los dos, pero como Jesús era más sabio, él pudo hacer algo para que puedan quizás lograr lo mejor. Y nuestro maestro se retiró, dice, de ese lugar, para que no haya división, para que no haya pelea. Por esa razón, en este tiempo, nosotros también tenemos que actuar como el maestro. Él hizo ese trabajo. Nosotros hoy predicamos, hoy hablamos de la palabra maravillosa de Jesucristo. Pero no podemos entrar en discusión con otros hermanos que también están quizás hablando con esa persona. Es necesario separarse de ese lugar si hay otras personas y que el mensaje correcto pueda ser ingresado a esas personas y que ellos puedan escuchar el mensaje correcto. El Señor hizo sabio a los hombres y por esa razón nosotros tenemos que actuar con sabiduría. Vamos a otra pregunta, pero ante todo quisiéramos responder esta pregunta que decía, ¿qué hizo Jesús al comprender que los fariseos estaban tratando de crear una crisis entre Juan? ¿Qué hizo Jesús? Dice que se fue del lugar y fue a Galilea. Se fue del lugar de donde estaba Juan y se fue a Galilea. Una separación de la mejor manera para que los fariseos no instigaran a una pelea entre Juan y Cristo. Vamos a otra pregunta. ¿Qué actitud tomó Juan para neutralizar la crisis? Capítulo de Juan 3:30 dice así: Él tiene que crecer y yo menguar. Él tiene que crecer y yo menguar. No hay otro hombre que haya podido ser tan humilde como Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista tuvo su ministerio, él trabajó conforme al mandato del Señor. Y cuando fue dicho que el Señor ya vendría, él dijo, este hombre, el cual viene, es más poderoso que yo. Y él les bautizará, dice, con espíritu. Si yo les bautizo con agua, él les bautizará con espíritu. Y dice, del cual si yo estoy frente a él, no soy digno ni siquiera de desatar la correa de sus zapatos. Podemos nosotros decir, pero ¿por qué dijo esto Juan? Pero Juan nos demuestra cómo deberíamos nosotros ir a Dios. Para ir a Dios tendremos que ir al Hijo. Y el Hijo hizo un trabajo tan maravilloso en la tierra para que tú y yo podamos tener acceso al Padre. Él se humilló hasta ir hasta la muerte. Es por la cual nosotros deberemos honrarlo y decir las mismas palabras que Juan. El que tiene que crecer y yo menguar. Cuando quieras levantarte, cuando quieras decir que tú tienes mucha sabiduría, mucha enseñanza, cuando tengas que
levantarte, recuerda que tú tienes que bajar y Cristo levantarse, porque Él hizo el trabajo. Él hizo el trabajo por la cual nosotros ahora tenemos la oportunidad de salvación. El testimonio en deseado de todas las gentes, la página 153 y 154 dice: Juan había sido llamado a destacarse como reformador. A causa de esto, sus discípulos corrían el peligro de fijar su atención en él, sintiendo que el éxito de la obra dependía de sus labores y perdiendo de vista el hecho de que era tan solo un instrumento por medio del cual Dios obraba. Pero la obra de Juan no era suficiente para echar los fundamentos de la iglesia cristiana. Cuando hubo terminado su misión, otra obra debía ser hecha, que su testimonio no podía realizar sus discípulos. No comprendían esto. Cuando vieron a Cristo venir para encararse de la obra, sintieron celos y desconformidad. Existen todavía los mismos peligros. Dios llama a hombres a hacer cierta obra, y cuando la ha llevado hasta donde lo permite sus cualidades, el Señor subsiste, dice a otros, para llevarles más lejos. Pero como los discípulos de Juan, muchos creen que el éxito depende del primer obrero. La atención se fija en lo humano en vez de lo divino. Se filtran los celos y la obra de Dios quedó estorbada. El que es así honrado indebidamente se siente tentado a albergar confianza propia y comprende cuánto depende de Dios. No comprende, dice, cuánto depende de Dios. Se enseña a la gente a esperar dirección del hombre y así caer en error, y son inducidos a apartarse de Dios. La obra de Dios no ha de llevarse la imagen e inscripción del hombre. De vez en cuando el Señor introducirá diferentes agentes por medio de los cuales su propósito podrá realizarse mejor. Bienaventurados los que estén dispuestos a haber humillado el yo, diciendo, como Juan el Bautista: a él conviene crecer, mas a mí menguar. Esa es la razón. Y ese es el trabajo que nosotros tenemos, mi querido hermano y amigo. Nuestro propósito no debería ser ganar almas para un grupo, sino el propósito es ganar almas para Cristo. Y eso lo tenemos que tener en cuenta siempre. No podemos ir en contra del mensaje correcto del Señor. Si vamos así, perderemos de vista a quién estamos sirviendo. Él es mucho más que nosotros. Por esa razón, nosotros tenemos que menguar y Él ser levantado. Así como la serpiente fue levantada en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Este es el método sabio que nosotros debemos tener para poder lograr la victoria. Entonces la pregunta decía: ¿qué actitud tomó Juan para neutralizar la crisis? Dijo algo muy importante. ¿Qué actitud? Mató el yo y levantó a Cristo. Eso es lo que necesitamos nosotros: matar el yo y levantar a Cristo. Nuestra vida no tiene nada, no tiene ni siquiera un poquito, pero a través de Cristo nosotros logramos el poder y la victoria. Entonces, mi querido hermano, que en esta mañana el mensaje de Dios haya sido de provecho. Recuerda que nosotros estamos aquí compartiendo este mensaje y también queremos orar por ti. Si tienes alguna pregunta, alguna duda o algo más que te gustaría saber, no dudes en comunicarte con nosotros, que gustosamente te daremos un estudio completo. Que tengas un hermoso día. Bendiciones.